una vez más con ustedes para compartir nuestras charlas diarias sobre temas de discipulado. La vida práctica del Evangelio. Vivir en nuestras propias vidas, en nuestras propias familias, en la comunidad donde estamos, lo que decimos creer, lo que predicamos. Y hoy quería hablarte sobre la fidelidad, que es la clave para la conquista. El Señor Jesús enseñó muchísimas parábolas para explicar lo que es el reino de Dios. Una de ellas que quiero compartir hoy con ustedes se encuentra en Lucas capítulo 19, versículos 11 a 27. Dice así el Señor: como la gente lo escuchaba, pasó a contarles una parábola, porque estaba cerca de Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse en cualquier momento. Así que les dijo: un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Llamó a 10 de sus siervos y le entregó a cada cual una buena cantidad de dinero. Les instruyó: hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Pero sus súbditos lo odiaban y mandaron tras él una delegación a decir: no queremos a este por rey. A pesar de todo, fue nombrado rey. Cuando regresó a su país, mandó llamar a los siervos a quienes había entregado el dinero para enterarse de lo que habían ganado. Se presentó el primero y dijo: Señor, su dinero ha producido 10 veces más. Hiciste bien, siervo bueno, le respondió el rey. Puesto que has sido fiel en tan poca cosa, te doy el gobierno de 10 ciudades. Se presentó el segundo y dijo: Señor, su dinero ha producido 5 veces más. El rey le respondió: a ti te pongo sobre 5 ciudades. Llegó otro siervo y dijo: Señor, aquí tiene su dinero. Lo he tenido guardado envuelto en un pañuelo. Es que le tenía miedo a usted, que es un hombre muy exigente. Toma lo que no depositó y cosecha lo que no sembró. El rey le contestó: siervo malo, con tus propias palabras te voy a juzgar. Así que sabías que soy muy exigente, que tomo lo que no deposité y cosecho lo que no sembré. Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco para que al regresar pudiera reclamar los intereses? Luego dijo a los presentes: quítenle el dinero y dénselo al que recibió 10 veces más. Señor, protestaron, él ya tiene 10 veces más. El rey contestó: les aseguro que a todo el que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Pero en cuanto a esos enemigos míos que no me querían por rey, tráiganlos acá y mátenlos delante de mí. Las parábolas contienen revelaciones del reino de Dios, y Jesús utiliza ejemplos terrenales para revelar verdades celestiales, de manera que podamos meditar en sus palabras y sacar las conclusiones importantes, para entenderlas y para aplicarlas. Esta parábola se refiere fundamentalmente, entre otras muchas enseñanzas que tiene, a la responsabilidad que tenemos como hijos e hijas de Dios, como administradores, como mayordomos del reino de Dios. El Señor nos ha capacitado con dones, con talentos. ¿Para qué? Para que anunciemos en el mundo las capacidades, las revelaciones, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas y nos llevó al reino de su luz admirable. De manera que cuando el Señor regrese, va a pedirnos cuentas. Así como lo está mostrando en esta parábola, vamos a encontrar siervos fieles y siervos infieles. Siervos que fueron responsables para cumplir la tarea y siervos que no lo fueron. En el versículo 12 de este pasaje que hemos leído dice: así que les dijo, un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar.
Claramente Jesús aquí está anunciando su partida. Él tenía que regresar al Padre después de entregar su vida en la cruz del Calvario y ser coronado Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces delega a nosotros, su iglesia, la administración de sus recursos. Autoridad, dones, unción, revelación, prosperidad. Él le dice a sus discípulos, cosas mayores a estas que han visto, ustedes van a hacer. De manera que el Señor nos ha delegado la responsabilidad de seguir haciendo las obras que Él hacía. No solamente predicar las verdades del reino, sino también, como dice allí en los evangelios, tanto en el de Marcos como en el de Mateo, anunciar al mundo la gran comisión, anunciar al mundo el evangelio. Y aún hacer las mismas señales que hacía el Señor Jesús. Por eso dice en el versículo 13 que llamó 10 de sus siervos y les entregó a cada cual una buena cantidad de dinero. Les instruyó, hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Y aquí observamos varias cosas. En primer lugar, el llamado de los siervos. Y vos y yo hemos sido llamados. No hemos sido solamente llamados para limpiar nuestra vida de pecados y darnos la salvación, sino también para anunciar a otros que hay un camino abierto, que hay una puerta abierta al cielo, recibiendo a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Luego dice que le entregó a cada uno una buena cantidad de dinero, o sea, les está dando una encomienda. Esa encomienda que dice, vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado. Y el Señor promete que va a estar con nosotros todos los días. Nos instruye, nos ha dado capacidades, talentos para ejercer el ministerio. Y a todos nos ha dado igualdad de condiciones y privilegios. Pero vemos también en el capítulo 14 que hay oposición al reino. Dice allí en el versículo 14, pero sus súbditos lo odiaban y mandaron tras él una delegación a decir, no queremos a este rey. Hoy más que nunca vemos en la sociedad en la que estamos viviendo una sociedad atea, una sociedad que no busca a Dios. Si bien la palabra de Dios nos dice ya desde el Evangelio de Juan, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, hoy más que nunca, en estos tiempos posmodernos, la humanidad no busca a Dios. El hombre se encierra en sus propias cosas. El humanismo ha tomado gran trascendencia. El yo ha crecido. Y nadie quiere reconocerse que somos débiles y que necesitamos de un Dios fuerte, poderoso, que quiere darnos no solamente la vida eterna, sino aquí en la tierra también una vida en abundancia. De manera que vamos a tener oposición. El Señor nos lo aclara. Es más, Él dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Leemos luego en el versículo 15 que su reino, a pesar de la oposición, se impone por encima de todas las cosas. El Señor pide cuentas y dice allí en el versículo 15, a pesar de todo, fue nombrado rey. Aleluya. Fue a presentarse delante del Padre, entregó allí su preciosa sangre, como pago por el pecado de cada uno de nosotros, y hoy es coronado Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice, a pesar de todo fue nombrado Rey. Cuando regresó a su país, mandó llamar a los siervos, a quienes había entregado el dinero para enterarse de lo que habían ganado. Y el Señor nos pedirá cuenta, a vos y a mí, cuando estemos en su presencia, como cristianos de Dios, no iremos al juicio del gran trono blanco, pero sí iremos al tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hemos hecho con la encomienda que nos dejó. ¿Qué hemos hecho con la palabra de Dios? La hemos atesorado, la hemos guardado como ese siervo infiel en un pañuelo dentro de nosotros, o la hemos compartido y la hemos hecho producir. Hay 4 características de los siervos infieles. En primer lugar, son improductivos.
Ahí en el versículo 20 leemos que ese siervo infiel le dijo, Señor, aquí tiene su dinero, lo he tenido guardado, envuelto en un pañuelo. Estos siempre tienen una disculpa o un argumento para justificar su inacción. Les falta iniciativa. Son espectadores pasivos y despreocupados. Por miedo no avanzan para cumplir la voluntad de Dios. Por eso en el versículo 21 este siervo infiel excusa, es que tenía miedo a usted, que es un hombre muy exigente, toma lo que no depositó y cosecha lo que no sembró. Cuando una persona es temerosa se vuelve mentirosa y el miedo abre puertas para el castigo y para la parálisis. No tienen compromiso. Lo que separa a los soñadores de los conquistadores es el compromiso. El soñador se encuentra solamente divagando y solamente soñando, no hace nada. En cambio, el conquistador se levanta y pone en práctica los dones y talentos que el Señor le dio porque se ha comprometido con su Señor para proclamar el Evangelio a toda persona. 4 características también hay de los hombres y mujeres fieles, de los mayordomos fieles. Son productivos, es decir, hacen que el reino prospere, generan expansión en el reino, llevan fruto y fruto en abundancia, son entusiastas y la fuerza y poder de Dios la proyectan con entusiasmo hacia los demás. Por eso cuando hay visión en la vida, aún las cosas más rutinarias se hacen más emocionantes. Tienen fe, esa fe que define el capítulo 11 de Hebreos, tienen la plena certeza y convicción de lo que creen. Son personas de expectativa, de buen testimonio, protagonistas de lo sobrenatural, personas que le dan a Dios lo mejor de sí, que están confiados en el galardón celestial, personas que tienen el compromiso de Dios y de su reino. Son aquellas personas que se van a presentar delante de Dios diciendo, Señor, su dinero ha producido 10 veces más. Y el Señor le responderá, hiciste bien, siervo bueno, le respondió el rey, puesto que has sido fiel en tan poca cosa, te doy el gobierno de 10 ciudades. Aleluya. Estamos administrando hoy lo que Dios nos ha dado. Y con esto estamos siendo probados y haciendo mérito para los galardones y la participación del gobierno con Cristo. Esto lo estamos viendo en esta parábola que hemos estudiado en estos breves minutos. Sería bueno que nos hiciéramos hoy la pregunta, ¿a cuál de estos dos grupos pertenecemos? ¿A los siervos fieles que reprodujeron lo que el Señor les había dado? ¿O a aquellos infieles que guardaron lo que el Señor le dio y no lo hicieron producir? Yo espero que estés dentro del primer grupo, de aquellos que han respondido al llamado del Señor para que lleven fruto y fruto en abundancia. Y el fruto que vamos a llevar no es solamente el testimonio de nuestra vida, sino también las almas, las personas que han sido ganadas para el reino del Señor. Yo espero que esta parábola te haya servido para iluminarte y para ser un siervo y una sierva responsable, para que cuando el Señor te pida cuenta de lo que hiciste, estés dentro del grupo de aquellos que produjeron, que multiplicaron los dones y los talentos que el Señor les había dado. Dios te bendice y mañana, si Él lo permite, trataremos otro tema de interés.